Continuamos con esta serie especial en que estamos dando lectura a la ordenación de las lecturas de la misa, y en esta ocasión pasamos a la segunda parte ya de este libro litúrgico que habla acerca de la estructura de la ordenación de las lecturas de la misa. El día de hoy nos ocuparemos del capítulo 4 que habla de la ordenación general de las lecturas de la misa. Dice así, pon atención. Finalidad pastoral de la ordenación de las lecturas de la misa. La ordenación de las lecturas, tal como se halla en el leccionario del Misal Romano, ha sido elaborada, según la mente del Concilio Vaticano II, con una finalidad principalmente pastoral. Para ello, no solo los principios en los que se basa la nueva ordenación, sino también todo el conjunto de textos de la misma han sido revisados y pulidos una y otra vez con la cooperación de muchas personas de todo el mundo versadas en materia exegética, litúrgica, catequética y pastoral. La ordenación es el resultado de este trabajo en común. Esperamos que una prolongada lectura y explicación de la Sagrada Escritura, hecha al pueblo cristiano en la celebración eucarística, según esta ordenación de lecturas, sea muy eficaz para alcanzar la finalidad expuesta una y otra vez por el Concilio Vaticano II. En esta reforma ha parecido conveniente confeccionar una sola ordenación de lecturas, rica y abundante, lo más conforme con la voluntad y las normas del Concilio Vaticano II, pero que al mismo tiempo, por su forma, se acomodara a determinadas exigencias y costumbres de las iglesias particulares y de las asambleas celebrantes. Por esta razón, los encargados de elaborar esta reforma se preocuparon de salvaguardar la tradición litúrgica del rito romano, sin detrimento de una gran estima por el valor de todas las formas de selección, distribución y uso de las lecturas bíblicas en las demás familias litúrgicas y en algunas iglesias particulares, valiéndose de lo que ya había sido comprobado por experiencia y procurando, al mismo tiempo, evitar algunos defectos existentes en la tradición precedente. Por tanto, la presente ordenación de las lecturas de la misa es una disposición de lecturas bíblicas que suministra a los cristianos el conocimiento de toda la palabra de Dios junto con la adecuada explicación. En todo el año litúrgico, pero sobre todo en los tiempos de Pascua, de Cuaresma y de Adviento, la selección y distribución de las lecturas tiende a que de modo gradual los cristianos conozcan más profundamente la fe que profesan y la historia de la salvación. De este modo, la ordenación de las lecturas responde a las necesidades y deseos del pueblo cristiano. Aunque la acción litúrgica de por sí no es una forma determinada de catequesis, incluye no obstante un carácter didáctico que se expresa también en el leccionario del Misal Romano, de manera que se la puede considerar con razón como un instrumento pedagógico para el fomento de la catequesis. En efecto, la ordenación de las lecturas de la misa ofrece adecuadamente, tomándolos de la Sagrada Escritura, los hechos y palabras principales de la historia de la salvación, de modo que esta historia de la salvación, que la liturgia de la palabra va recordando paso a paso en sus diversos momentos y eventos, aparece ante los fieles como algo que tiene una continuidad actual al hacerse de nuevo presente el misterio pascual de Cristo celebrado por la Eucaristía. Hay otras perspectivas desde las cuales se comprende también la convivencia y utilidad pastoral de una sola ordenación de lecturas del leccionario de la misa en el rito romano. El hecho de que todos los fieles, principalmente aquellos que por diversos motivos no siempre participan en la misma asamblea, en cualquier parte, en determinados días y tiempos, escuchen las mismas lecturas y las mediten aplicadas a las circunstancias concretas, incluso en aquellos lugares en que por carecer de sacerdote, un diácono u otra persona delegada por el obispo dirige la celebración de la palabra de Dios. Los pastores que quieran dar una respuesta peculiar, tomada de la palabra de Dios, a las cuestiones de sus propias comunidades, sin olvidar que ellos han de ser antes que nada heraldos de la totalidad del misterio de Cristo y del Evangelio, pueden usar según convenga de las posibilidades que ofrece la misma ordenación de las lecturas de la misa, sobre todo con ocasión de la celebración de alguna misa ritual, votiva o en honor de los santos o por diversas circunstancias. Teniendo en cuenta las normas generales, se conceden unas facultades particulares en cuanto a las lecturas de la palabra de Dios en las celebraciones de la misa para grupos particulares.
Principios observados en la elaboración de la ordenación de las lecturas de la misa. Para alcanzar la finalidad propia de la ordenación de las lecturas de la misa, la elección y distribución de los fragmentos se ha hecho teniendo en cuenta la sucesión de los tiempos litúrgicos y también los principios hermenéuticos que los estudios exegéticos de nuestro tiempo han permitido descubrir y definir. Por esto, ha parecido conveniente exponer aquí los principios que se han observado en la confección de la ordenación de las lecturas de la misa. Elección de los textos. La sucesión de lecturas del propio del tiempo se ha dispuesto de la siguiente manera. En los domingos y fiestas se proponen los textos más importantes, para que en un congruo espacio de tiempo puedan ser leídas ante la asamblea de los fieles las partes más relevantes de la palabra de Dios. La otra serie de textos de la Sagrada Escritura, que en cierto modo completan el anuncio de salvación desarrollado en los días festivos, se asigna a las ferias. En el tiempo litúrgico, las ferias son los días que no son domingo. Sin embargo, ninguna de las dos series de estas partes principales de la ordenación de las lecturas, esto es, la dominical festiva y la serie ferial, depende la una de la otra. Más aún, la ordenación de las lecturas dominical festiva se desarrolla en un trienio, mientras que la ferial lo hace en un bienio. Abro paréntesis rápido, es por lo que los domingos tenemos 3 ciclos A, B y C, que nos encargamos del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas principalmente, diseminando el de Juan a lo largo de los 3 años. En las misas de entre semana se dividen en 2 años, 1 y 2. Entonces, entre semanas las lecturas se repiten cada 2 años, los domingos se repiten cada 3. Cierro el paréntesis. Por esto, la ordenación de las lecturas dominical festiva procede con independencia de la ferial y viceversa. La sucesión de lecturas propuesta para las demás partes de la ordenación de las lecturas, como son la serie de lecturas para las celebraciones de los santos, para las misas rituales o por diversas necesidades, o las votivas, o las misas de difuntos, se rige por normas propias. Ordenación de las lecturas para los domingos y las fiestas. Las características de la ordenación de las lecturas para los domingos y fiestas son las siguientes. 1. Toda misa presenta 3 lecturas, la primera del Antiguo Testamento, la segunda del Apóstol, esto es de las epístolas o del Apocalipsis según los diversos tiempos del año, la tercera del Evangelio. Con esta distribución se pone de relieve la unidad de ambos testamentos y de la historia de la salvación, cuyo centro es Cristo contemplado en su misterio pascual. 2. El hecho de que para los domingos y fiestas se proponga un ciclo de 3 años es causa también de una lectura más variada y abundante de la Sagrada Escritura, ya que los mismos textos no volverán a leerse hasta después de 3 años. 3. Los principios que regulan la ordenación de las lecturas para los domingos y fiestas son los llamados de composición armónica o de lectura semicontinua. Se emplea uno u otro principio según los diversos tiempos del año y las notas características de cada tiempo litúrgico. La mejor composición armónica entre las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento tiene lugar cuando la misma Escritura la insinúa, es decir, en aquellos casos en que las enseñanzas y hechos expuestos en los textos del Nuevo Testamento tienen una relación más o menos explícita con las enseñanzas y hechos del Antiguo Testamento. En la presente ordenación de las lecturas, los textos del Antiguo Testamento están seleccionados principalmente por su congruencia con los textos del Nuevo Testamento, en especial del Evangelio que se leen en la misma misa. Abro paréntesis, es por lo que los domingos vamos leyendo el Evangelio en secuencia y en cambio la primera lectura del Antiguo Testamento brinca de libro en libro para atrás o para adelante. Estas se seleccionan pues para que correspondan al tema secuencial del Evangelio. Cierro paréntesis. Lo que era conveniente para aquellos tiempos anteriormente citados no ha parecido oportuno aplicarlo también a los domingos, de modo que en ellos hubiera una cierta unidad temática que hiciera más fácil la instrucción homilética. El genuino concepto de la acción litúrgica se contradice, en efecto, con una semejante composición temática, ya que dicha acción litúrgica es siempre celebración del misterio de Cristo, y por tradición propia usa la palabra de Dios movida no solo por unas inquietudes de orden racional o externo, sino por la preocupación de anunciar el Evangelio y de llevar a los creyentes hacia la verdad plena. Ordenación de las lecturas de las ferias.
es decir, de los días que no son domingo. Ni solemnidad ni fiesta. La ordenación de lecturas para las ferias se ha hecho con estos criterios. 1. Toda misa presenta 2 lecturas, la primera del Antiguo Testamento o del Apóstol, esto es de las epístolas o del Apocalipsis, y en tiempo pascual de los Hechos de los Apóstoles, la segunda del Evangelio. 2. El ciclo anual de tiempo de Cuaresma se ordena según unos principios peculiares que tienen en cuenta las características de este tiempo, a saber, su índole bautismal y penitencial. 3. También en las ferias de Adviento y de los tiempos de Navidad y de Pascua, el ciclo es anual y por tanto las lecciones no varían. 4. En las ferias de las 34 semanas del tiempo ordinario, las lecturas evangélicas se distribuyen en un solo ciclo que se repite cada año. En cambio, la primera lectura se distribuye en un doble ciclo que se lee en años alternos. El año primero se emplea en los tiempos impares, el segundo en los años pares. De este modo, también en la ordenación de las lecturas para las ferias, igual que los domingos y fiestas, se ponen en práctica los principios de la composición armónica y de la lectura semicontinua. Por los mismos motivos, principalmente cuando se trata de aquellos tiempos que ostentan unas características peculiares. Las lecturas para las celebraciones de santos. Para las celebraciones de los santos se ofrece una doble serie de lecturas. Una del propio, para las solemnidades, fiestas y memorias, principalmente si para cada una de ellas se hallan textos propios. No obstante, se indica algún texto más adecuado de los que se encuentran en el común, de preferencia a los demás. 2. Otra serie, por cierto más amplia, se halla en los comunes de los santos. En esta parte, primero se proponen los textos más propios para las diversas categorías de santos, mártires, pastores, vírgenes, etc. Luego, una cantidad de textos que tratan de la santidad en general y que pueden emplearse a discreción siempre que se remita a los comunes para la elección de las lecturas. Por lo que se refiere al orden en que están puestos los textos en esta parte, ayudará a saber que se encuentran todos juntos, según el orden que han de leerse. Así, se hallan primero los textos del Antiguo Testamento y luego los textos del Apóstol, después los salmos y versículos interleccionales y finalmente los textos del Evangelio. Están colocados de esta manera para que el celebrante los elija a voluntad, teniendo en cuenta las necesidades pastorales de la asamblea que participa en la celebración, a no ser que expresamente se indique lo contrario. Las lecturas para las misas rituales, por diversas necesidades, votivas y de difuntos. En este mismo orden están colocados los textos de las lecturas para las misas rituales, por diversas necesidades, votivas y de difuntos. Se ofrecen varios textos juntos como en los comunes de los santos. Principales criterios aplicados en la selección y ordenación de las lecturas. Además de estos principios, que regulan la distribución de las lecturas en cada parte de la ordenación de las lecturas, hay otros de carácter más general que pueden enunciarse del siguiente modo. 1. Reservación de algunos libros según los tiempos litúrgicos. Por la importancia intrínseca de la cosa en sí misma y por la tradición litúrgica, en la presente ordenación algunos libros de la Sagrada Escritura se reservan para determinados tiempos litúrgicos. Por ejemplo, se respeta la tradición tanto occidental, ambrosiana e hispánica, como oriental, de leer los Hechos de los Apóstoles en tiempo pascual, ya que este libro sirve en gran manera para hacer ver cómo toda la vida de la Iglesia encuentra sus orígenes en el misterio pascual. Se conserva asimismo la tradición, tanto occidental como oriental, de leer el Evangelio de San Juan en las últimas semanas de Cuaresma y en el tiempo pascual. La lectura de Isaías, principalmente de la primera parte, se asigna por tradición al tiempo de Adviento. No obstante, algunos textos de este libro se leen en el tiempo de Navidad. Al tiempo de Navidad se asigna también la primera carta de San Juan. 2. Extensión de los textos. Respecto a la extensión de los textos, se guarda un término medio. Se ha hecho una distinción entre las narraciones, que demandan una cierta longitud del texto y que generalmente los fieles escuchan con atención, y aquellos textos que, por la profundidad de sus contenidos, no pueden ser muy extensos. Para algunos textos más largos se prevé una doble forma, la larga y la breve, según convenga. Estas abreviaciones se han hecho con gran cuidado. Abro paréntesis, entonces,
¿Por qué algunas lecturas son más largas que otras? Ahí está. Si te están contando una historia, como las historias captan la atención de la gente, pueden ser lecturas más largas. En cambio, cuando son textos teológicos muy densos, quizás un fragmento de alguna epístola de San Pablo, entonces son textos más breves para que la gente no pierda foco y se concentre en ese punto. Continuamos. Los textos más difíciles. Por motivos pastorales, en los domingos y solemnidades se evitan los textos bíblicos realmente difíciles, ya objetivamente porque suscitan arduos problemas de índole literaria, crítica o exegética, ya también por lo menos hasta cierto punto, porque son textos que los fieles difícilmente podrían entender. Con todo, era inadmisible sustraer a los fieles de las riquezas espirituales de algunos textos por la sola razón de que les eran difíciles de entender, cuando esta dificultad deriva de una insuficiente formación cristiana, de la que ningún fiel debe carecer, o de una insuficiente formación bíblica que ha de tener en abundancia todo pastor de almas. Algunas veces, una lectura difícil se vuelve fácil por su armonía con otra lectura de la misma misa. 4. Omisión de algunos versículos. La tradición de muchas liturgias, sin excluir la misma liturgia romana, acostumbra a omitir a veces algunos versículos de las lecturas de la Escritura. Hay que admitir ciertamente que estas omisiones no se pueden hacer a la ligera, no sea que queden mutilados el sentido del texto o su espíritu y el, diríamos, estilo propio de la Escritura. Con todo, salvando siempre la integridad del sentido en lo esencial, ha parecido conveniente por motivos pastorales conservar también en esta ordenación la antedicha tradición. De lo contrario, algunos textos se alargarían excesivamente, o habría que omitir del todo algunas lecturas de no poca, más aún de mucha utilidad a veces para los fieles, porque contienen algunos pocos versículos que desde el punto de vista pastoral son menos provechosos o incluyen algunas cuestiones realmente demasiado difíciles. Principios que hay que aplicar en el uso de la ordenación de las lecturas. A. Facultad de elegir algunos textos. En la ordenación de las lecturas se concede a veces al celebrante la facultad de elegir la lectura de uno u otro texto o de elegir un texto entre los diversos propuestos a la vez para la misma lectura. Esto raramente sucede en los domingos, solemnidades y fiestas. Para que no quede diluida la índole propia de algún tiempo litúrgico o no se interrumpa indebidamente la lectura semicontinua de algún libro, por el contrario, esta facultad se da con más facilidad en las celebraciones de los santos y en las misas rituales por diversas necesidades votivas y de difuntos. Estas facultades, junto con otras indicadas en la ordenación general del misal romano y en el Ordo Cantus Missae, tienen una finalidad pastoral. El sacerdote, por tanto, al organizar la liturgia de la palabra, mirará más al bien espiritual común del pueblo de Dios que a su personal inclinación. Tenga además presente que una elección de este tipo hay que hacerla de común acuerdo con los que intervienen de alguna manera en la celebración junto con él, sin excluir a los fieles en la parte que a ellos más directamente les atañe. Acerca de las dos lecturas antes del Evangelio. En las misas en que se proponen 3 lecturas, hay que ofrecer efectivamente las 3 lecturas. No obstante, si la conferencia episcopal por motivos pastorales permite que en alguna parte se hagan solo 2 lecturas, la elección entre las 2 primeras ha de hacerse de modo que no se desvirtúe el proyecto de instruir plenamente a los fieles sobre el misterio de la salvación. Por lo cual, si no se indica en algún caso lo contrario, entre las 2 primeras lecturas se ha de preferir aquella que esté más directamente relacionada con el Evangelio, o aquella que, según el proyecto antes mencionado, sea de más ayuda para hacer durante algún tiempo una catequesis orgánica, o aquella que facilite la lectura semicontinua de algún libro. Acerca de la forma larga o breve. Al elegir entre las 2 formas en que se presenta un mismo texto, hay que guiarse también por un criterio pastoral. Se da en efecto algunas veces una forma larga y otra breve del mismo texto. En este caso, conviene tener en cuenta la posibilidad de los fieles de escuchar con provecho la lectura más o menos extensa, como también la posibilidad de oír el texto más completo que será explicado después de la homilía. Acerca de un doble texto propuesto. Cuando se concede la facultad de elegir entre uno u otro texto ya definido o propuesto a voluntad, habrá que atender a la utilidad de los que participan, esto es, según se trate de emplear un texto que es más difícil o más conveniente para la asamblea reunida, o de un texto que hay que repetir o reponer, que se asigna como propio a una celebración y se deja a voluntad para otra.
siempre que la utilidad pastoral lo aconseje. Esto puede suceder cuando se teme que el texto origine algunas dificultades en una asamblea concreta o cuando el mismo texto debe leerse de nuevo en días próximos, en domingo y en la feria que le sigue inmediatamente. Acerca de las lecturas feriales, es decir, las de los días que no son domingo, ni solemnidad ni fiesta. En la ordenación de las lecturas feriales se proponen unos textos para cada día de la semana. Durante todo el año, por tanto, como norma general, se emplearán estas lecturas en los días que tienen asignados, a no ser que coincida con una solemnidad o una fiesta o una memoria que tenga lecturas propias. En la ordenación de las lecturas para las ferias, hay que advertir si, durante aquella semana, por razón de alguna celebración que en ella coincida, se tendrá que omitir alguna o algunas lecturas del mismo libro. Si se da este caso, el sacerdote, teniendo a la vista la ordenación de lecturas de toda la semana, ha de prever qué partes omitirá por ser de menor importancia o la manera más conveniente de unir estas partes a las demás, cuando son útiles para una visión de conjunto del argumento que tratan. Acerca de las celebraciones de los santos. Para las celebraciones de los santos se proponen, cuando las hay, lecturas propias, esto es, que tratan de la misma persona del santo o del misterio que celebra la misa. Estas lecturas, aunque se trate de una memoria, deben decirse en lugar de las lecturas correspondientes a la feria. Cuando se da este caso en una memoria, la ordenación lo indica expresamente en su lugar. A veces, se da el caso de lecturas apropiadas, es decir, que ponen de relieve algún aspecto peculiar de la vida espiritual o de la actividad del santo. En dicho caso, no parece que haya que urgir el uso de estas lecturas, a no ser que un motivo pastoral lo aconseje realmente. Generalmente se indican las lecturas que hay en los comunes para facilitar la elección. Se trata solo de sugerencias. En vez de la lectura apropiada o simplemente propuesta, puede escogerse cualquier otra de los comunes indicados. El sacerdote que celebra con participación del pueblo atenderá en primer lugar al bien espiritual de los fieles y se guardará de imponerles sus preferencias. Procurará de modo especial no omitir con frecuencia y sin motivo suficiente las lecturas asignadas para cada día en el leccionario ferial, ya que es deseo de la Iglesia que los fieles dispongan de una mesa de la palabra de Dios ricamente servida. Hay también lecturas comunes, es decir, las que figuran en los comunes para una determinada categoría de santos, por ejemplo, mártires, vírgenes, pastores, o para los santos en general. Dado que en estos casos se proponen varios textos para una misma lectura, corresponde al celebrante escoger el que más convenga a los oyentes. En todas las celebraciones, además de los comunes a los que se remite en cada caso, siempre que lo aconseje algún motivo especial, las lecturas pueden escogerse del común de santos y santas. En las celebraciones de los santos hay que tener en cuenta además lo siguiente. En las solemnidades y fiestas siempre hay que emplear las lecturas que pone el propio o el común. En las celebraciones del calendario general se asignan siempre lecturas propias. En las solemnidades de los calendarios particulares deben ponerse 3 lecturas, la primera del Antiguo Testamento, en tiempo pascual de los Hechos de los Apóstoles o del Apocalipsis, la segunda del Apóstol y la tercera del Evangelio, a no ser que la conferencia episcopal haya determinado que ha de haber solo 2 lecturas. En las fiestas y memorias, en las que solo hay 2 lecturas, la primera puede escogerse del Antiguo Testamento o del Apóstol y la segunda del Evangelio. Sin embargo, en tiempo pascual, según la costumbre tradicional de la Iglesia, la primera lectura ha de ser del Apóstol, la segunda, en lo posible, del Evangelio de San Juan. Acerca de las demás partes de la ordenación de las lecturas. En la ordenación de las lecturas para las misas rituales se indican los mismos textos que han sido ya promulgados en sus respectivos rituales, exceptuando, como es natural, los textos pertinentes a aquellas celebraciones que no se pueden juntar con la misa. La ordenación de las lecturas por diversas necesidades votivas y de difuntos presenta diversidad de textos que pueden prestar una valiosa ayuda para adaptar aquellas celebraciones a las características, a las circunstancias y los problemas de las diversas asambleas que en ellas participan. En las misas rituales por diversas necesidades, votivas y de difuntos, cuando se proponen varios textos para las mismas lecturas, la elección se hace con los mismos criterios anteriormente descritos para elegir las lecturas del común de los santos. Cuando alguna misa ritual está prohibida
y según las normas indicadas en cada rito, se permite tomar una lectura de las propuestas para las misas rituales, se debe atender al bien común espiritual de los que participan. Y por último, el salmo responsorial y la aclamación antes de la lectura del Evangelio. Entre estos cantos tiene una importancia especial el salmo que sigue a la primera lectura. Como norma, se tomará el salmo asignado a la lectura, a no ser que se trate de lecturas del común de los santos, de las misas rituales, por diversas necesidades, votivas o de difuntos, ya que en estos casos la elección corresponde al sacerdote celebrante, que obrará en esto según pida la utilidad pastoral de los asistentes. Sin embargo, para que el pueblo pueda más fácilmente decir la respuesta salmódica, la ordenación de las lecturas señala algunos textos de salmos y de respuestas seleccionados para los diversos tiempos del año o para las diversas categorías de santos, los cuales podrán emplearse en vez del texto que corresponde a la lectura, siempre que el salmo sea cantado. El otro canto que se ejecuta después de la segunda lectura, antes del Evangelio, o bien se determina en cada misa y está relacionado con el Evangelio, o bien se deja a la libre elección entre la serie común de cada tiempo litúrgico o del común. Abro último paréntesis, se refiere a la aclamación antes del Evangelio, que como debes saber, se debe cantar, no se debe leer. Y si no se canta la aclamación antes del Evangelio, después de, aleluya, aleluya, y lo que se dice después se tiene que cantar. Si no se canta, se omite. Cierro el paréntesis. En el tiempo de Cuaresma puede emplearse alguna de las aclamaciones propuestas en sus lugares propios y si dice antes y después del versículo, antes del Evangelio. Hasta aquí esta tercera emisión de esta serie especial en que leemos la ordenación de las lecturas de la misa. Con el favor de Dios, mañana continuamos con el capítulo 5, aprendiendo acerca de la descripción de la ordenación de las lecturas. Y será muy interesante porque vamos a ver para Adviento, para Navidad, para Cuaresma, para Pascua, los criterios de selección de las lecturas. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.